la falta de vacunas, una cantidad masiva de vacunas para iniciar un proceso de vacunación masiva, problema que no es exclusivo de Bolivia, ojo, problema que están atravesando diferentes países del mundo por producción, por organizaciones, por restricciones que se están adoptando. Vamos a hablar del tema con una persona, un médico, un doctor, una eminencia, que desde el primer momento de esta pandemia ha hecho un seguimiento exhaustivo con diferentes variables, diferentes temáticas relacionadas con la pandemia, incluso ha generado blogs, ha generado charlas, ha generado información a través de internet y redes sociales para tratar sobre todo de orientar a la población que, claro, estamos sumamente desorientados en medio de esta pandemia. De verdad le quiero dar la más cordial bienvenida. Nos acompaña desde Estados Unidos el doctor Elmer Huerta. Él es médico especializado en oncología, salud pública allá en los Estados Unidos y también lo decía, haciendo un especial seguimiento a esto que es la pandemia. Doctor Huerta, qué gusto saludarlo. Buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda acá en Bolivia. Buenas noches, Juan Carlos, gusto de saludarlo. Buenas noches también a todos los televidentes. Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a abordar enseguida varios de los temas que usted ya los ha abordado ampliamente para el mundo entero. Estamos también con Cecilia Bellido, que nos acompaña en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Cecilia. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, doctor Huerta. Bienvenido nuevamente a Que No Me Pierda. Estoy segura que esta noche sus consejos, su orientación va a ser muy importante para todos los bolivianos, sin duda alguna, que estamos a la expectativa, ¿no? Por lo que está ocurriendo, especialmente por nuestra cercanía con Brasil, por la variante, la T1, que estaría circulando ya de acuerdo a algunas sospechas que tenemos en nuestro territorio nacional y, por qué no, en varios países de América Latina. Gracias, doctor Huerta. Comenzamos, Juan Carlos. Perfecto, muchísimas gracias, Cecilia. Doctor Huerta, lo decíamos, la esperanza está marcada desde finales del año pasado y principios de este año en la vacunación, ¿verdad? Pero caramba que la vacunación está siendo muy lenta en varios países del mundo entero. Efectivamente, Juan Carlos, yo creo que estamos observando una desigualdad en lo que es la distribución y la adquisición de las vacunas. Hay una brecha enorme entre los países que pueden comprarlo, que la han comprado, que la tienen, y los países que las están teniendo a cuentagotas y los países que casi no la tienen en este momento. Y esa brecha yo creo que tiene que solucionarse, tiene que cerrarse en los próximos pocos meses, porque de no ser así, la ganancia que están teniendo los países ricos en vacunar a sus poblaciones se va a perder, porque es precisamente cuando ocurren muchas infecciones en países que no están vacunados donde se originan las variantes, y estas variantes van a regresar entonces a infectar a aquellas naciones que se han vacunado. Por eso es que es importantísimo que el mundo piense como una totalidad para distribuir mejor las vacunas, porque el bien común es lo que aquí queremos, porque el bien de unos pocos no va a ser el bien de todos. Doctor Huerta, ¿y esta podría ser entonces la respuesta a lo que hoy estamos viendo cuando pensamos después de un año que la vacunación en los grandes países iba a dar resultados? Vemos que, por ejemplo, en Europa han vuelto al confinamiento, vemos que hay preocupación nuevamente en Alemania. Nosotros, sin ir muy lejos, aquí en América Latina tenemos a un país como Chile, que está entre los 10 primeros en vacunación, de acuerdo a su nivel poblacional, más de 7 millones de personas vacunadas, pero que ha vuelto a confinarse, aparentemente por la variante tanto británica como la californiana, y puede ser la variante de Brasil. Esta podría ser la respuesta entonces a por qué este proceso de vacunación, que es desigual, como usted nos dice, no está funcionando. Son varios elementos que toca Cecilia. A ver, en Europa, por increíble que parezca, la Unión Europea no está yendo bien en sus campañas de vacunación. Quizá con la excepción de el Reino Unido, los demás países no están yendo bien al ritmo que ellos desearan, lo cual obviamente hace que al no estar vacunados y al tener estas variantes, sobre todo la 117, que es la británica, hayan más infecciones. En América del Sur la cosa es diferente, la vacuna no está llegando en gran cantidad a la mayor parte de los países. Es cierto, Chile tiene el segundo lugar en el mundo en porcentaje de vacunación completa de su población,
pero está ocurriendo un fenómeno muy interesante. Si comparamos, por ejemplo, las curvas de incidencia, se llama, o aparición de casos nuevos de COVID-19, si la comparamos las de Brasil y las de Chile, ambos países muestran que la curva se está elevando en casos nuevos. Pero si vemos la mortalidad, Cecilia, la mortalidad de Brasil va para arriba, mientras que la mortalidad de Chile va para abajo. Y eso es efecto de la vacunación que está funcionando. Porque recordemos que de las 7 vacunas que se usan en el mundo, casi todas en realidad, cumplen con el requisito de prevenir la enfermedad grave, que es la que a uno lo va a matar. Entonces, podrán haber infecciones entre las personas que se han vacunado, pero son infecciones que no las van a matar. Es decir, doctor Huerta, habría que fijarse más, poner mayor énfasis en la variable de mortalidad y ya no tanto en la variable de contagio como tal, a partir de esto que nos dice. En los países que tienen altos índices de vacunación, sí, eso es lo que hay que observar, cómo está la mortalidad en los países que tienen altos porcentajes de vacunación de su población. ¿Y por qué cree, doctor, que, por ejemplo, en la Unión Europea no se marcha con un nivel importante de vacunación, como usted nos decía, y en otros países, a excepción de Chile? Vamos a sacar a Chile de este parámetro porque ya ha demostrado que no es así con su nivel de vacunación. No se alcanza el objetivo. ¿Es un tema económico? ¿Es un tema de desigualdad? ¿Es un tema de retraso de los gobiernos al hacer las negociaciones? ¿Por qué, doctor? A ver, hay varios elementos. En la Unión Europea, por ejemplo, hasta este momento solamente se han aprobado las vacunas de Pfizer, la de Moderna, las de AstraZeneca, y no hay más en realidad aprobadas en Europa. AstraZeneca ha tenido muchos problemas de distribuir su vacuna en Europa, ha surgido este problema de los coágulos, etcétera. Los propios países europeos han bloqueado la vacunación, tuvieron que pararla temporalmente hasta que esto se alivie. Eso frenó el proceso, no hay suficiente cantidad de vacunas de Pfizer ni de Moderna. Entonces, el problema en Europa en este momento es el suministro de las vacunas. No están llegando en el número grande que ellos quisieran. En Estados Unidos es el lado opuesto de la moneda. Cuando salió el señor Trump no había un plan de vacunación. El señor Biden en sus primeras 2-3 semanas se encontró con un problema enorme, que los puestos de vacunación eran muy pocos y la cantidad de gente que quería vacunarse era muy grande. Entonces él ha tenido que hacer una alianza con la industria privada de farmacias, y las 2 cadenas de farmacias más grandes de Estados Unidos, la de CVS y la de Walgreens, le dijeron al presidente que lo querían ayudar. Entonces han puesto a su disposición miles de farmacias, centros de vacunación, y con eso se está arreglando. Y la semana pasada se anunció otro convenio que se llama el Convenio Federal de Farmacias, en las que van a haber 40,000 farmacias en todo el país. En Estados Unidos, por ejemplo, se están vacunando ya 2,800,000 personas cada día. Y eso significa que si se sigue este ritmo, se va a lograr que el 75% de la vacunación se llegue para fines del mes de julio, lo cual va a ser muy importante. Pero repito, será para este país, pero si no se logra distribuir la vacuna en otros países, van a venir variantes que pueden echar por tierra ese avance. Doctor Huerta, permítame aprovechar la experiencia y el seguimiento que usted, insisto, ha hecho desde el primer momento de la pandemia a nivel mundial, para expresarle y preguntarle cuál es el criterio que tiene con algo que está ocurriendo, que es muy curioso, no deja de ser curioso, acá en Bolivia. Países como Brasil, nosotros tenemos la más amplia frontera con el país vecino, Brasil, Bolivia. Países como Chile, que pese a esa importante cantidad de vacunación están confinando. Brasil con la estadística que conocemos ya mundial. Argentina también con problemas, Perú con problemas. Es decir, prácticamente todos los países limítrofes con problemas y con confinamientos o medidas más restrictivas. Y aquí en Bolivia estamos en una desescalada en algunas regiones, un contagio sostenido en otras regiones. No le estamos todavía pasando tan mal, aguardando la tercera ola, sí con la preocupación sobre todo de la variante brasileña. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Es individual lo que está ocurriendo en Bolivia al margen de la región? ¿Qué cree usted? Sí, yo creo que esa es la respuesta. Yo le sugiero, por ejemplo, a nuestros televidentes que en algún momento hagan un ejercicio, que entren al buscador de Google
entren al Google y pongan, por ejemplo, incidencia, esa es la palabra técnica, COVID-19, o mortalidad. O incidencia o mortalidad, o si quieren lo hacen ambos si tienen tiempo. Y ahí les va a salir país por país lo que se llama la curva de incidencia, y luego cuando busquen mortalidad les va a salir las curvas de mortalidad. Y se van a sorprender, y esta es la respuesta a tu pregunta, Juan Carlos, que no existen dos países con el mismo tipo de curva, ni de incidencia ni de mortalidad. Hay países como Argentina, que su curva de incidencia va por meses, bien bajita, y al final se eleva. Hay países como Perú, que tienen una curva rapidísima al comienzo, baja un poco y vuelve a subir, o como la de Estados Unidos, que ya tiene 4, digamos, brotes, que está empezando en este momento el 4. Entonces, cada nación, cada país es diferente en su manejo de las pandemias, y no solamente cada país es diferente, sino dentro de cada país, cada región es diferente. Por eso que hay un viejo adagio en las escuelas de salud pública, Juan Carlos, que dicen que todo evento de salud pública es un evento local. ¿Y qué nos debería preocupar más en este momento en nuestro país, doctor Huerta? ¿Esta tabla de incidencia o de mortalidad? Buena pregunta. La pandemia, la enfermedad llamada COVID-19, tiene lo que se llama historia natural. Y esta historia natural nos va a guiar los diversos elementos a los cuales debemos prestarle atención. No es que uno sea más importante que otro, sino todos en conjunto. La historia natural nos dice que una persona infectada con el virus, con el SARS-CoV-2, en el 80% de los casos va a presentar una enfermedad muy leve. Un pequeño dolor de garganta, un dolor de cabeza, quizás un poquito de fiebre, pero punto, 80. 15 es el porcentaje de personas, 15%, que va a caer en cama, Cecilia, cuando le dé COVID. Va a caer en cama con fiebre, con escalofríos, con malestar de cuerpo, dolores de huesos, diarreas, se le va a ir el olfato, cae en cama. 15. 80 más 15 son 95. Falta 5. Ese 5% 95. Es el que se va a complicar, va a llegar al hospital, va a llegar a cuidados intensivos y se puede morir. Entonces, existe una línea de tiempo, Cecilia. Cuando uno se infecta, por ejemplo, esta semana, ya mañana estamos a 1 de abril, la persona que se infecta el 1 de abril va a empezar a sentir síntomas en alrededor de 6 o 7 de abril. La enfermedad va a continuar y más o menos para el 14, 15 se puede estar complicando e ingresando al hospital. 14, 15, 16. Al ingresar al hospital se va a complicar más y quizás el 21, 22, 23 de abril va a estar entrando a cuidados intensivos, en donde se tiene una estadía promedio de unos 8 o 10 días, de tal modo que esa persona puede morir a fines de abril. Entonces, fíjate, el infectado del 1 de abril es el fallecido de fines de abril. Entonces, todos estos elementos son importantes. El porcentaje o lo que se llama incidencia de contagios, la incidencia de hospitalizaciones, ingresos a cuidados intensivos, el número de fallecimientos, todos son importantes, pero hay que verlos en línea de tiempo. Lo último que desaparece en una pandemia es el número de fallecimientos, porque eso indica los infectados de 3 o 4 semanas antes. Ahora, doctor Huerta, hay otras variables y me permito darle el ejemplo una vez más de lo que está ocurriendo acá en Bolivia, de un debate y una decisión que pone en la balanza aspectos de salud con todo lo que usted nos está explicando esta noche, pero también aspectos que tienen que ver con la economía. Y no es exclusivo de Bolivia, usted lo ha debido ver en diferentes países. ¿Qué hacemos? ¿Qué pesa más en la balanza? ¿Confinamos, cerramos fronteras y esto con el riesgo de paralizar importaciones, exportaciones, flujo económico, etcétera? ¿Y nos protegemos de virus o de variables extrañas que puedan ingresar al país? ¿O dejamos esto y tomamos otro tipo de medidas? ¿Cómo debemos analizar esa situación? Economía versus pandemia. Buena pregunta, Juan Carlos. En realidad, yo creo que no hay que ponerlo como un versus, no hay que ponerlo como un o.
no es la cosa o salud o economía, no. Yo creo que podemos combinar ambos, y para combinar ambos, allí está la ciencia de la epidemiología, la ciencia de la vigilancia genómica, para que nos ayuden a tomar decisiones en el campo de las políticas de salud. Por ejemplo, las campañas de educación para el público para que aprenda a manejar la enfermedad en la casa y para que aprenda a tener la responsabilidad de que si hay alguien enfermo en la casa, esa persona tiene que estar muy bien educada para aislar a esa persona, ponerle su mascarilla, o sea, evitar el contagio de los demás, darle los medicamentos que sean necesarios, no dar medicamentos innecesarios para que no hayan complicaciones, comprarle un oxímetro de pulso para ver si es que se va a presentar ya la neumonía y llegue temprano al hospital. O sea, se puede hacer, por ejemplo, una campaña educativa muy amplia para enseñarle a la persona a manejar en la casa. Campañas educativas para enseñarle a usar bien la mascarilla. Con las variantes, por ejemplo, ahora ya se ha comprobado aquí en Estados Unidos que las mascarillas de tela simple no ayudan. Hay que poner doble mascarilla, una quirúrgica, la celeste, y encima bien pegada y bien ajustada, la de tela, pero que cubra la nariz y la boca. Las mascarillas no dejan la nariz al aire, ni se usan en el mentón o en el cogote. Hay que usarlas bien. Entonces, este tipo de cosas son las que tienen que estar, digamos, en los oídos de las personas absolutamente todos los días. Aparte de eso, trabajos tienen que tener muy serios y muy científicamente diseñados para la distancia, para la limpieza de para la admisión de las personas y en la aglomeración. O sea, es posible, juntando la ciencia, lo que es las campañas, empezar a abrir la economía de mercados, pero correspondientes. El peor que algunos políticos dicen, yo voy a abrir, es más importante, y no se disfrute la economía, van a morir muchas personas. Lo que está pasando en Brasil en este momento, doctor Huerta, entonces, este último ejemplo que usted nos da. Exactamente, y lo que está pasando aquí en Estados Unidos, en algunos lugares en donde los gobernadores, en vez de hacer lo que acabamos de decir, señores, quiero abrir la economía para ustedes, que la economía tiene que abrirse, pero por favor, usen sus mascarillas, traten de mantener, gobernadores han dicho, las mascarillas no sirven, no las deben usar, abro mi economía. Eso es irresponsabilidad. Por eso yo digo, no es economía versus salud, es economía y salud. Las dos se pueden juntar de la mano y ir cerrando de repente, pero en base a lo que se llaman el número R0, lugares, distritos en los que hay altos índices de contagios, eso se pueden cerrar, se educa a la población, se abren otros, es decir, se pueden hacer intentos para usar la ciencia en lo que es el manejo de la pandemia, Cecilia y Juan Carlos. Doctor Huerta, ¿habrá alguna clave de éxito en cuanto a una campaña de vacunación? Mire que nosotros acá en Bolivia planeamos, en teoría, iniciar este 1 de abril con la campaña masiva de vacunación de acuerdo a rango de edad. Primero personas mayores de 60 años y así cada mes que pase. Pero le decía al principio de la entrevista, lamentablemente no tenemos la cantidad suficiente de vacunas. ¿Depende estrictamente de eso, doctor Huerta? Es decir, de que cada país cuente con las vacunas para una campaña exitosa, ¿o de qué depende? Absolutamente. Para una campaña exitosa de vacunación, obviamente necesitas una población educada que quiera las vacunas. Segundo, vas a necesitar una adecuada cantidad de vacunas disponibles. Vas a necesitar luego vacunadores que pongan las vacunas. Vas a necesitar lugares de vacunación. Vas a necesitar redes que comuniquen a las personas dónde ir para vacunarse, para evitar aglomeraciones. Ustedes no saben, en 4 o 5 días la persona cae con COVID. ¿Dónde se contagió? En la cola para vacunarse. Es decir, ambas cosas. Eso se llama la logística de la distribución de vacunas. Estoy mirando aquí uno de estos gráficos de la agencia Bloomberg que calcula que en Bolivia se pusieron en esta semana un promedio de 13.035 dosis, con lo que se tiene hasta ahora. Y eso haría que demore 3 años y medio para que se vacune el 75% de la población en Bolivia. Ojalá que lleguen más vacunas para que este tiempo se acorte, aumentando la cantidad diaria de personas que se vacunan.
A propósito de esto que usted nos acaba de decir, sí, esta estadística está circulando en este momento y creo que cuando la vemos o la leímos nosotros recientemente, no sé si le pasó a Juan Carlos, uno se asusta porque efectivamente tiene que esperar el turno de acuerdo a las enfermedades base que una persona pueda tener y dice, ¿será que nos va a demorar 3 años? Vamos a demorar 3 años en Bolivia. Y usted hace instantes, cuando nos estaba comentando la experiencia de Estados Unidos, hacía referencia a estos convenios que hizo el presidente Biden con los privados, es decir, con las cadenas privadas de farmacia. Entonces aquí vemos que hay como que un encuentro entre el sector público o el Estado en este caso y el sector privado. ¿Para qué? Para poder llegar obviamente a toda la población. ¿Usted recomendaría que se pueda seguir este ejercicio también en otros países, digamos, como el nuestro, o con economías más pequeñas, donde ha sido difícil conseguir las vacunas también, repito, no solo es Bolivia, es para gran parte de América Latina? Entonces, ¿recomendaría esta alianza Estado-privados para que obviamente sea la población la que se beneficie y no tengamos que esperar todo este tiempo, doctor? Absolutamente, Cecilia, por supuesto que sí, pero hay que hacer una salvedad, porque yo, como ustedes dicen, yo tengo que estar muy atento a las noticias de toda América Latina y hay muchos políticos que dicen, queremos comprar vacunas, mi empresa quiere comprar vacunas y va a traer vacunas, ¿por qué no nos dejan a los privados comprar vacunas? Yo quiero decirles, por ejemplo, que aquí en Estados Unidos, el único comprador de vacunas es el gobierno de Estados Unidos, no hay más. Las empresas farmacéuticas, el Estado, las empresas farmacéuticas no le venden vacunas a la Ford, a la Amazon o a la Chevrolet, no, el Estado las compra. La alianza está en cómo la empresa privada puede ayudar al Estado en distribuir y en vacunar a la gente. Y eso podría ser maravilloso, que las farmacias pequeñas se entrenen a las personas a vacunar y se tengan de un día para otro 5, 10, 10,000, el número de farmacias que hayan, porque se necesitan puestos de vacunación. Pero ¿de qué vale, Cecilia, tener puestos de vacunación si no tienes vacunas? Que es el problema, doctor Huerta, que está ocurriendo lamentablemente, y a esto se suma, lo decía hace instantes, restricciones que están poniendo los propios bloques, lo que ocurre en Europa, por ejemplo, que están impidiendo que farmacéuticas empiecen a distribuir a otras regiones y están queriendo que prioricen a los países del bloque. Farmacéuticas que, claro, están teniendo retrasos también en la producción y buscando alianzas internacionales con otros países para que estos sean los que produzcan. Por ejemplo, en lo que toca a América Latina, de los países que se conoce que producirían vacunas sería Brasil, Argentina, México, entre otros, ¿verdad? Esos son grandes problemas que me imagino, doctor Huerta, no se van a resolver de la noche a la mañana. Absolutamente, no se van a resolver a la noche a la mañana, porque hay que entender otra cosa, Juan Carlos, estamos aprendiendo en el camino. Esto es como haberse subido a un avión. Yo creo que la humanidad entera se subió a un avión en enero del año pasado y estamos aprendiendo a llegar a nuestro destino, aprendiendo a manejar en el avión, ya estando en el aire, apretando botones, bajando palancas y mirando las lucecitas que se prenden y se apagan en el aire. Porque la pandemia anterior, ¿cuándo fue? En 1918. En esa oportunidad le tomó a ese virus de la gripe 3 años. 3 años, sin ningún tipo de resistencia, porque ni siquiera se sabía que eran los virus en esa época, y esta gripe, mal llamada española, circuló en el mundo, enfermó a todos los que tenía que enfermar en el planeta y mató a todos los que tenía que matar, que fueron entre 50 y 90 millones de personas, y luego se extinguió porque ya no había quien infectar. Esta vez no, con estos adelantos, vacunas, comunicaciones, estamos aprendiendo recién, y lo que dices es importante, Juan Carlos, por eso lo mencionábamos hace un rato. Si las grandes potencias no se dan cuenta que va en su propio desmedro no ayudar a vacunar a otros países, esto no va a ir bien, y eso es parte de lo que estamos aprendiendo, Camilo. Y a propósito de aprender, ¿qué deberíamos temer, doctor, de esta cepa brasileña? Y yo hago hincapié en la cepa brasileña porque sé que también circula la cepa británica que se ha mencionado, la cepa californiana, pero ¿qué deberíamos temer nosotros, porque estamos muy cerquita de Brasil, de esta cepa brasileña? ¿Por qué se habla tanto, se menciona tanto efectivamente esto en América Latina?
A ver, mira, para empezar, Cecilia, entendamos y recordémosle a nuestros televidentes la definición de lo que es una variable, no una mutación. Cuando un virus entra, el virus SARS-CoV-2 entra e infecta a la persona, y dentro de esta persona el virus sufre lo que se llama el proceso de replicación, es decir, el virus empieza a multiplicar. Porque recordemos que los virus no son seres vivos, a diferencia de las bacterias, por ejemplo, y los animales. Los virus no nacen, ni crecen, ni mueren. No son seres vivos, son moléculas químicas, que lo único que hacen es que reproducirse. Por eso nos infectan a los seres humanos, para apoderarse del aparato reproductor de nuestras células y hacer copias de ellos. Entonces, cuando el virus ingresa, empieza a hacer copias y hace 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000, no, hace cientos de millones de copias de sí mismo en una sola persona. Y en ese proceso ocurren las mutaciones. Entonces, imagínate una población grande de 10, 20, 30 millones que ocurran infecciones, el virus está en su garbanzal y allí muta. Y cuando muta, adquiere una propiedad nueva, una característica nueva. Es como si le dijera al ser humano: te estás defendiendo con mascaritas, me voy a volver más contagioso. Y eso es lo que ha adquirido como propiedad esta variante brasileña. Es decir, es 2.2 veces más contagiosa que la versión original del virus. Pero aparte de ser más contagiosa, es como si, estoy elucubrando obviamente, pensara y le dice: humanos, ustedes están desarrollando vacunas contra mí, voy a mutar para burlarme de sus vacunas. Y la variante de Sudáfrica, por ejemplo, la 351, ya se ha burlado completamente de la vacuna de AstraZeneca, y esta brasileña tiene las mismas mutaciones. Entonces, ¿por qué hay que tener miedo de esta variante P1 brasileña? Porque es 2 veces más contagiosa, número 1, y número 2, se puede burlar de las vacunas de primera generación. Entonces, eso debe hacer que la población redoble, entienda que tiene que cuidarse. Porque, Cecilia, toda la desgracia que estamos viendo en el planeta empieza ¿con qué? Con un contagio. Si el ciudadano o la ciudadana se da cuenta que él o ella tiene la responsabilidad de cuidarse, porque el virus va a entrar por su nariz porque no se puso la mascarita, eso no depende ni del ministro de Salud ni del presidente de la República, eso depende cuánto yo entiendo que me tengo que cuidar. Entonces, por eso hablaba hace un momento de que las campañas educativas para enseñarle al público y recordarle incesantemente de la mascarilla, de la distancia. Otro elemento, mañana empieza la Semana Santa. ¿Cuántos de nuestros televidentes ya estarán planeando: oye, vente a la casa, vamos a quedarnos un ratito? No, pero estamos en pandemia. Pero vente nomás un ratito. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Vente. ¿Y quién va a estar en la casa? Va a estar el compadre, va a estar mi tía. ¿Te acuerdas? Ellos se cuidan como nosotros, están bien. ¿Están bien? La próxima semana alguien va a estar enfermo de esta fiesta. Eso es lo que tenemos que entender, porque la pandemia, Cecilia, tiene 2 esferas de control. Una de la que hemos hablado, las políticas públicas, la política de salud pública, y la otra es la responsabilidad personal. ¿Qué estoy haciendo yo para no infectarme? Eso último que dice, doctor Huerta, es tan clave, tan recurrente, pero tan clave que parece que hay que nomás seguirlo repitiendo. Muchos creen que no es necesario porque se lo ha repetido ya más de un año, pero caramba, hay gente que no entiende. Con esto de las mutaciones, doctor Huerta, es decir, las variables, las mutaciones van a continuar. Mañana, pasado mañana, vamos a tener la mutación argentina, la mutación canadiense, la mutación, es decir, así va a continuar, porque esto se dice se va a convertir en endémico. Entonces la respuesta es que, doctor Huerta, que a esas mutaciones que puedan seguir apareciendo más o menos peligrosas, las vacunas tendrán que ir adecuándose. Absolutamente, Juan Carlos. Hace un mes y medio, y permíteme por favor decirle a nuestros televidentes, yo trabajo con CNN en español y produzco para ellos un podcast diario.
Ya estamos en el episodio 254. Lo pueden buscar en la página cnnespañol.com. Allí tienen 254 episodios cortitos desde el año pasado en marzo. Y hace como un mes produjimos uno de los episodios para responder a tu pregunta, Juan Carlos, en el cual, fíjate, la FDA aquí en Estados Unidos le mandó una carta a 3 grupos de la industria: a los fabricantes de vacunas, a los que fabrican pruebas moleculares para el hisopado y a los que fabrican medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales, que fueron los medicamentos que recibió el señor Donald Trump cuando estuvo enfermo. En la carta, ¿qué les dice la FDA? Les dice: señores de la industria, ante la aparición de estas variantes y el peligro que representan, les sugerimos, por favor, que ustedes piensen en poner al día sus productos, sus vacunas, sus pruebas diagnósticas y sus tratamientos, porque las variantes van a hacer que sus productos sean obsoletos. Entonces, Pfizer ya anunció que ya fabricó una vacuna de segunda generación, lo mismo Moderna. Todos los laboratorios están en esto, Juan Carlos, y lo que se piensa es de que nos vamos a tener que vacunar probablemente una vez al año, y cuando uno se vacuna contra la gripe, uno recibe 3 virus en esa vacuna, que son 3 variantes de virus de la gripe que han estado causando problemas, y probablemente esto sea igual en el futuro con coronavirus. Vamos a tener que vacunarnos cada año con variantes diferentes que nos van a proteger. A propósito de esto que usted nos dice de las mutaciones, las variantes, doctor, usted hacía referencia a que, por ejemplo, en la cepa sudafricana y la brasileña ya habrían burlado ciertas vacunas, ¿no? Los anticuerpos que generan estas vacunas en el organismo humano. ¿Qué pasa con los anticuerpos que generamos nosotros cuando nos contagiamos, doctor? Creo que esto es importante porque le voy a citar un ejemplo que ocurre aquí en nuestro medio y que lo hemos visto, creo que Juan Carlos, usted a diario. Una persona que aquí se contagia y que genera anticuerpos tiene la idea que no se va a volver a contagiar. Es decir, yo ya generé anticuerpo, ya me contagié, o si me contagio de nuevo va a ser leve. ¿Qué pasa ante estas mutaciones y los anticuerpos que generamos cuando nos contagiamos, doctor? Excelente pregunta, Cecilia. En realidad, mejor hubiera dicho yo, me hubiera explicado mejor en decir que no es de que las variantes estas se están burlando de las vacunas, porque eso responde a tu pregunta. Las variantes tanto sudafricana como brasileña, se están burlando de los anticuerpos neutralizantes que se producen contra el virus. ¿Y cuándo es que se producen anticuerpos neutralizantes? En 2 situaciones. Una, cuando te da la enfermedad natural, produces anticuerpos neutralizantes, y la otra, cuando te vacunas, produces los mismos anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, ¿una persona que ha sufrido la enfermedad se puede reinfectar? Claro que sí, eso está científicamente demostrado que se puede reinfectar, y el temor ahora, como ha ocurrido en Manaus, en Brasil, es que se vuelva a reinfectar con la variante, porque la variante se burla de los anticuerpos que produjo contra la versión original del virus, e igual de la vacuna. Por ejemplo, yo estoy vacunado, me vacuné hace ya casi 2 meses, pero la vida mía, por consejo de las personas que me vacunaron en el hospital donde yo trabajo, es exactamente la misma a que si no me hubiera vacunado. Igual sigo usando las mascarillas, igual voy al mercado guardando la distancia social, igual evito estar en reuniones con gente que no viven en mi casa, solamente me reúno con gente vacunada, porque hay que seguirse cuidando, porque uno se puede reinfectar con las variantes. Bien, doctor Huerta, el tema es muy amplio, podríamos pasarnos Esto horas. Es bueno, importante lo que nos dice. Seguro que sí, claro, es sumamente importante, Juan Carlos, el cuidado. Porque aquí vemos tanta gente que piensa lo contrario, Juan Carlos, perdón, doctor Huerta, pero de verdad hay mucha gente, y he visto principalmente juventud, mucha gente joven que piensa que como ya se contagió y tiene anticuerpos, no le va a volver a ocurrir. Esto es una situación muy recurrente, no sé en los otros departamentos del país, pero por lo menos donde nosotros vivimos, Santa Cruz, que tenemos un clima muy cálido, han habido muchas fiestas, muchas reuniones, vemos mucha gente concentrada en juntes, que les llamamos aquí nuevamente, gente joven que se ha vuelto a contagiar y que pensaba que no iba a ocurrir. Entonces es importante decirles que estas nuevas variantes
se están burlando de las vacunas, pero lo que es peor, de los anticuerpos que generamos también nosotros cuando nos enfermamos. Disculpe, Juan Carlos, adelante. Sí, para ir finalizando, decía doctor Huerta, a ver, hablando de esto, nuevas mutaciones que pueden incluso ser más agresivas y todo aquello y reinfectar a las personas, también, claro, tenemos que hablar de tratamientos. Y le voy a poner el ejemplo, usted lo debe saber, doctor Huerta, hoy sale la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y no recomienda la ivermectina, por ejemplo, como tratamiento, porque los estudios dicen que no son concluyentes, que es un medicamento que no está relacionado con un bienestar para la persona y todo aquello, y así que no lo recomienda. En cuanto a la cantidad enorme de tratamientos que han surgido, que se han publicado a lo largo de esta pandemia, ¿qué tiene que decir usted? Pues mira, hace un momento, Juan Carlos, te puse esta analogía, ¿verdad? Que el 1 de enero la humanidad entera se subió al avión, el avión despegó y cuando hemos estado arriba, ya a 10.000 metros de altura, nos hemos dado cuenta que teníamos que aprender a manejar el avión. En ese aprender a manejar el avión, hemos tenido que aprender a apretar cierto tipo de botones y a bajar cierto tipo de palancas. Algunas de esas palancas eran, ¿qué? Los tratamientos. Y así, desde el comienzo de la pandemia, se empezó a hablar de la famosa hidroxicloroquina. Que la hidroxicloroquina era así, que era así. El presidente Trump aquí en Estados Unidos le dio muchísima publicidad y empezó a usarse en todo el mundo hasta que se hicieron estudios muy bien hechos, muy bien controlados, y ya para el mes de junio ya supimos que esa palanca ya no se bajaba. Tenía que quedarse arriba. La hidroxicloroquina aquí en Estados Unidos, la FDA dijo, no sirve y se acabó. Con la ivermectina ha sucedido algo parecido. En abril del año pasado, una científica australiana, ella hizo un experimento en tubos de ensayo y lo que hizo fue que tenía unas células aisladas y las miraba en el microscopio y a esas células les puso el virus, el nuevo coronavirus, para que el virus la infecte a la célula. Y probaba ella con diversas sustancias y llegó a probar la ivermectina. Y le puso una cantidad de ivermectina que es equivalente a lo que 100 veces lo que se toma por la boca para una enfermedad, por ejemplo, que la oncocercosis o lo que se usa comúnmente. Cuando ella puso esa cantidad 100 veces mayor de la dosis de ivermectina con el virus en la célula, el virus no entraba a la célula y ella lo escribió en una revista médica y dijo la ivermectina podría tener algún futuro. Hasta que salió ese estudio para que en Bangladesh empiece a usarse a las 2 semanas, luego empezó a usarse en el Perú, se empezó a usar en Bolivia, en el Ecuador, y se empezó a usar. Y como causa pocos efectos secundarios, los políticos aprovecharon muchísimo esto en todo lado, lo repartían por plazas, y por lo que les dije hace un momento, ¿se acuerdan que les dije que tenía una historia natural de enfermedad, el 80-15-5? Pues ese 80% se cura solo. No necesita nada. Pero entonces cuando la persona le empezaba un poquito de la fiebre, decía, dame la ivermectina, se tomaba sus gotas y decía, me curé. Pero se curó por la historia natural de la enfermedad, no por el medicamento. Entonces lo que ha hecho la semana pasada la Agencia Europea de Medicamentos, es decir, hemos revisado todos los estudios y no sirve. Hoy día la Organización Mundial de la Salud dice lo mismo, hemos revisado todos los estudios, no sirve. Ya lo había dicho la FDA, las sociedades médicas internacionales, es decir, la ivermectina es un producto lamentablemente inútil. Y yo le quisiera decir a la gente que la toma, que no se confíe, porque ¿sabes el problema que da la ivermectina, Juan Carlos, Cecilia? 2 cosas. Uno, que puede provocar toxicidad, náuseas, vómitos, diarreas, problemas en el hígado, los puede provocar. Pero el otro es social. ¿Cuánta gente toma ivermectina profilácticamente con la idea equivocada que están protegidos, bajan la guardia y terminan infectados? Eso por un lado. Y la otra, que cuando caen enfermos, en ese 15% que les dije, que caen con fiebre, etcétera, en cama, toman su ivermectina, ya te va a hacer bien, toma más, y le dan más dosis y más dosis. Cuando ya está desaturado, lo llevan al hospital y el doctor dice, pero ¿por qué lo traen tan tarde? Es que estuvo tomando la ivermectina para ver si le hacía bien. Ese es el problema con esa medicina. Entonces, yo creo que ya es momento que nos demos cuenta en ese avión imaginario que les dije, que esa palanca de la ivermectina no hay que jalarla. Esa no sirve. Y los medicamentos monoclonales que usted mencionó, que sí se aplican en Estados Unidos, ¿no han llegado a América Latina, doctor? No, porque todavía están de modo experimental.
se han aprobado aquí en Estados Unidos de uso experimental, Cecilia, no están todavía comercialmente. Mira, es importante, se han hecho estudios y lo que se ha visto es que para que funcionen, aunque todavía no se ha demostrado fehacientemente que funcionan bien, parece que tienen que darse muy temprano. Cuando un paciente en riesgo se está empezando a complicar, parece que allí es que funcionan mejor. Ya cuando el paciente está en cuidados intensivos muy enfermo, no funcionan, al revés, le apuran la enfermedad. Bien, doctor Elmer Huerta, de verdad ha sido una entrevista muy amplia, le agradecemos la gentileza y claro, mire, lo vamos a comprometer, yo sé que su tiempo es muy limitado, pero sería muy interesante seguir conversando y sobre todo seguir informando a la teleaudiencia en este caso de estos temas que son importantísimos. Le agradecemos mucho por su tiempo, doctor Huerta, y por habernos aceptado esta entrevista. A la orden, quedo a la orden, Juan Carlos, Cecilia, permítame, estamos en televisión en vivo. Este de aquí es el equivalente a la vacuna mientras llega la vacuna. ¿Cuál es? La mascarilla. Bien ajustada, que cubra la nariz y la boca, pero ajustada, sin huequitos a los costados. Este es el elemento que todos tenemos que usar todos los días. La mascarilla no se usa así, y mucho menos así. La mascarilla se usa cubriendo nariz y boca y mentón y ajustada. Hasta la próxima.